Asociación Dominicana de Productores de Bananos de la línea noroeste, pues requerían la contratación de 250,000 trabajadores de origen haitiano, un número que lo consideré un poco alto, entre otras cosas. Y a propósito de ese tema, nosotros vamos a conversar esta tarde con el señor Gil Blas Martínez, que es el presidente de Ado Banano, y también con el señor Martín Peña, quien es el director ejecutivo de la misma entidad, para que nos aclaren y precisen, porque ellos dicen que esa información no es correcta. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la invitación que nos hacen. Qué bueno, qué bueno. Quisiera que nos contara un poquito, antes de entrar en el detalle, cómo anda la situación de la producción de banano en la línea noroeste, que en algún momento hubo situaciones de afectación por temas climáticos. También creo que por pérdida de mercado, en el mercado europeo hubo una reducción de la compra a República Dominicana. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, hasta ahora se están recuperando las plantaciones. Es verdad que tuvimos un declive, nos atacaron ácaros, producto del clima que se ha presentado, un clima muy fuerte, y eso trajo Cuando como habla de clima se refiere a frío, a calor, a viento, a calor. Y trajo como consecuencia la proliferación de un ácaro, y eso mermó la producción. También la calidad de la fruta tuvo un declive también, y por ahí se perdió parte del mercado internacional. Pero la producción se ha ido recuperando. Okay. Cuando hablamos de recuperando, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántas toneladas? O no sé cómo ustedes lo miden al año. Nosotros bajamos de 450 contenedores semanal, bajamos a 220, pero ya hoy en día estamos en los 315 contenedores semanal. Y si lo vemos numéricamente hablando, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, los últimos 3 años ha sido de la siguiente manera. En el 2021, las exportaciones fueron de 363 millones de dólares. En el 2022, 314. Y en el 2023, que es donde nos impactó significativamente varios factores, fue de 250.5 millones de dólares. Sí. De manera tal que un promedio de 20% de reducción de las exportaciones. Cuando hablamos de banano, para poner a la gente en contexto, estamos hablando de lo que se conoce de como guineos, ¿verdad? Todas esas exportaciones salen de República Dominicana hacia el mercado europeo, salen de la plantación, ¿en qué condiciones? Salen verdes, salen maduros, ¿cuál es la orgánicos? Sí. No, salen verdes. O sea, desde la misma plantación se empaca en unas cajas. Okay. Esas cajas se colectan en una paleta de 54 cajas por paleta, y esas paletas van a un contenedor. Ese contenedor lleva 1,080 cajas, y de ahí se va al puerto de Manzanillo. Son verdes. ¿Y cómo salir verde de aquí y llegar verde de España? Siempre he tenido, o a Suiza. Un periodo de refrigeración, la cadena de frío. Entonces, mi pregunta ya, que tiene que ver con Haití y el impacto en el mercado bananero, y una declaración que se le atribuye a ustedes. ¿Cuál es la realidad? ¿Se muere la industria bananera dominicana si no reclutamos migrantes haitianos? ¿Ustedes tienen a migrantes haitianos ilegales? ¿Cuál es el acuerdo que hay entre ustedes y las autoridades, por ejemplo, para mantener productivo el sector? Ya. Mira, nosotros tenemos alrededor de 200,000 tareas de tierra, el sector banano. Y eso lo traducimos a tarea, a hectáreas, son alrededor de 12,500 hectáreas. Cada hectárea necesita 1.5 trabajadores. Okay. Si buscamos la media, estamos hablando de 12,000 hectáreas, estamos hablando de 22,000 trabajadores. Aproximadamente. Pero en el sector, ¿eh? Trabajador en el campo, en la tierra. Pero no son solamente extranjeros. Ahí están los dominicanos. Eso podríamos... Trabajadores. Bueno, porque ahora mismo el tema es el trabajador haitiano. Sí. Okay. Que estamos hablando, porque los 250,000, ese es un número que ni siquiera en el país completo tiene tierra para poner ese
esa cantidad de trabajadores, o sea que es un número absurdo. No sabemos de dónde se inventaron ese número. Nosotros hicimos una actividad el fin de semana pasado con los congresistas, los senadores, los diputados y las gobernadoras de las 4 provincias, e incluimos a Azua y a Santiago. Se produce mucho banano. Para ponerlo en contexto con la industria bananera, porque ellos son quienes legislan y son las autoridades. Y ese sector bananero es la espina dorsal de la economía de esa región. Entonces ellos tienen que tener conocimiento. Ahí fue que se presentó el problema. Nosotros hablamos de 32,000 trabajadores directos. Nunca hablamos de pedirle regularización. Sí, se habló de la mano de obra, sí, que está ahora mismo en un estatus totalmente ilegal. Porque en el 2018 fue la última vez que se hizo un plan de regularización, que se dio un permiso transitorio y jamás se ha vuelto a hacer más nada. Luna Valiente. Hola, buenas tardes. 4 preguntas rápidas, no se asusten. A nivel de productores, ¿ustedes funcionan como cooperativas, individuales? Primera, a nivel de competencia internacional, ¿contra quién compite nuestro banano? En la parte del cultivo, ¿qué parte es el despojo que viene al mercado nacional? Una batería de verdad. Ese nombre no, nosotros no nos gusta. Despojo no. Bueno, ok. Ni descalificado. Ahí vamos. El excedente. El Vamos a decir el no excedente. El excedente, sí, el excedente. Y la otra, o sea, aparentemente las proyecciones que tenemos sería entonces que vamos a volver a la cifra del 2022 con lo que podría pasar en el 2024. Bueno, dos y dos. Responda uno cada uno 2 preguntas. ¿Contra quién competimos? Sí. O sea, ¿cómo son los productores? ¿Cooperativas como el caso de... Déjelo ahí para ayudarlo. Están organizados. El caso del cacao. Nosotros tenemos 1.800 productores en Adubanano inscritos, pero la mayoría de esos productores responden a una asociación, una pequeña asociación que tiene por norma las diferentes certificaciones. Orgánico, que ustedes le llaman el comercio justo, otros son con diferentes certificaciones. Esa es una parte de los productores. Están las grandes plantaciones y los medianos productores, pero todos coligen en Adubanano, las asociaciones, los productores, pero nosotros no comercializamos. Solamente somos el rector del sector. Sí, ya la comercialización. La relación producción, financiamiento, o sea, ¿cómo se maneja? O sea, ¿cómo ustedes se manejan en eso? Porque sí, si hay grandes productores, ya dejémoslos solos y sabemos quiénes son. Sí, lo que pasa es que Adubanano viene siendo la entidad sombrilla del sector, que lo articula a productores asociados y a productores independientes. Y desde acá nosotros procuramos ser el ente que gestiona ante las autoridades a nivel nacional. Entonces, acontece que a nivel de con quién competimos, aquí debemos decir que República Dominicana ha sido en los últimos años el país líder en las exportaciones de banano orgánico certificado comercio justo. Y entonces, el principal nicho de mercado de Dominicana es la Unión Europea, donde va el 90-95%. ¿Quién detrás de nosotros en la zona? Fuimos desplazados recientemente por Ecuador. Ecuador, sí. Claro, a nivel de volumen, me refiero específicamente en el nicho orgánico, porque Ecuador es el país líder a nivel global de las exportaciones. Y luego le sigue Colombia, Costa Rica, etcétera, ¿Qué cuesta etcétera. un banano en Francia, dominicano, o en España? Bueno, el kilo El kilo, sí. de banano, como se vende en Europa, específicamente anda alrededor de unos $3. No. Euros. Euros, sí. Euros. Entre 3 y 4 euros. Va a depender del país, de los que componen la Unión Europea. Pero sí destacar que ese mérito, nosotros los dominicanos y las dominicanas, debemos sentirnos orgullosos y orgullosas como un elemento positivo, pero también tendríamos que destacar la importancia en cuanto a la soberanía, al aporte de la soberanía
y seguridad alimentaria por el hecho de que antes el plátano era el producto líder, ya hoy día el consumo per cápita del banano y el plátano va casi, el banano lo ha superado, ¿ves? Y entonces eso hay que destacarlo. Pero también destacar también el aspecto en cuanto a que el banano, los empleos que genera, son empleos dignos en cuanto a que hay que cumplir de acuerdo a las certificaciones de comercio justo al salario de ley, más el hecho de que todos nuestros trabajadores tienen que estar dentro de la TCS. Conversando con los caballeros Gil Blas Martínez, presidente de Adobanano, y el señor Martín Peña, director ejecutivo. En el gobierno predecesor, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de mejorar o retroceder? Me refiero al gobierno de Danilo Medina, ¿o han sentido que ahora hay más interés en que la República Dominicana pueda tener mayor producción en todos los órdenes y en este caso que los que se dedican a este sector puedan tener más oportunidades y crecer económicamente? Bueno, nosotros tenemos que decir que el presidente de la República nos ha recibido en 2 ocasiones en Palacio y hemos sentido que hay una voluntad expresa de apoyar al sector, de forma tal que hoy día se está formulando un proyecto con el Ministerio de Agricultura para realizar las inversiones a nivel de financiamiento para recuperar las exportaciones. A propósito de la pregunta que hacía, aspiramos a recuperar al nivel en que nos encontrábamos en el 2022, no, más allá. O sea, aspiramos a que realmente, anteriormente se exportaban 400 contenedores semanales de banano. ¿A qué año? En el 2021, y hoy día estamos en 315 aproximadamente. Entonces aspiramos a superar los 450, 500 contenedores semanales. ¿Es un solo ciclo anual de siembra y cosecha? Sí, No, pero ¿eso acontece semanal? que el banano se exporta las 52 semanas del año. Sí, Es uno de los cultivos. Ciclo de cultivo. No, es todo el año. Sí, no, Y- exacto, sí. Sí, Todo entonces, el año. las plantaciones, hay un detalle, que la productividad es uno de los factores críticos en este momento que se ha reducido porque las plantaciones son de más de 25 años y lo correcto es que lleguen hasta los 12 años. Y por eso el proyecto que hoy día se está formulando para revertir la situación que se tiene implica renovación de las plantaciones de un más de 20% cada año. Yo quiero retomar al punto que convocó su presencia acá. Entonces, ustedes están hablando de que requieren no 250,000 trabajadores haitianos. ¿Cuánto es el número que ustedes requieren y sobre el proceso de regularización? Mira, nosotros tenemos un número en la data que nosotros manejamos. Nosotros somos el único sector que tiene identificado los nacionales haitianos. Nosotros lo tenemos con un carnet biométrico. Ustedes saben que los nacionales se parecen todos y cualquiera se confunde. Y no hay registro civil. Nosotros lo Así es. tenemos identificado. El único sector que tiene los nacionales haitianos identificados somos nosotros. Una identificación particular, no oficial. No, No particular, es un carnet nuestro Ok. para identificar nuestros trabajadores. Pero sin un origen de Estado. No, Sin no. un registro civil, sin una No, no, data no, no, anotada no. por Haití. Hay un requisito que para poder otorgarle, o tenemos un acta de nacimiento, una cédula de haitiana o un pasaporte. Si no Tiene tiene- un documento de base. Es hay un correcto. documento. Ahora, en ese sentido y en seguimiento a la pregunta que le hizo Carlos, ¿qué solución ustedes ven para el tema? O sea, ustedes tienen una fuente de producción que todo indica que amerita la mano de obra haitiana, además de la dominicana. Correcto. Pero tienen ahora mismo esa mano de obra la tienen en condición de irregularidad, por lo menos en un por ciento importante, por lo menos en la mayoría de los casos. Necesitamos el banano. Entonces, ¿qué acuerdo, qué diálogo han hecho ustedes con las autoridades de cara a que por lo menos los migrantes que ustedes tienen empleados o que ustedes necesitan entren en un reel de legalidad? ¿Qué han hecho o qué piensan hacer? Bueno, Adobanano apuesta al tema de la seguridad y soberanía nacional. Entonces, en ese sentido,
la apuesta está en que necesitamos unos 22,000 trabajadores y una parte de ellos son extranjeros. La apuesta es a los permisos de trabajo temporal, que es una normativa, está dentro de la ley, y de lo que apostamos es a que pueda existir ese mecanismo de manera tal que... Pero lo han dialogado con migración, con presidencia, con quién. O sea, ¿ha habido un avance en ese sentido? Sí, Aduanano en el 2022 presentó una propuesta al Consejo Nacional de Migración para que se impulsara esta modalidad de forma tal que quedó en impulsarse en una experiencia piloto con el sector. Y esos, disculpa Carlos, esos extranjeros ilegales que ustedes tienen trabajando con ustedes, ¿cuántos son? Más o menos. No, alrededor de 13,000. Ok, entonces esos 13,000, ¿ustedes le pagan menos que en promedio al personal dominicano? ¿Están en la seguridad social? ¿Cómo viven? ¿Cómo garantizar que no se lo deporten a mitad del camino? ¿Cómo hacen ustedes ahora Se mismo? lo deportan constantemente. Ok. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros estamos trabajando semanal. El proceso es semanal. Cada vez que nos llevan un trabajador de eso, casi seguro que el proceso se para. Y se para ese contenedor, no llega al puerto. Necesitamos esos permisos temporales. Para nadie es un secreto que nosotros necesitamos a los extranjeros. Tenemos los dominicanos. Queremos nacionalizar la mano de obra, o sea, queremos que la mano de obra dominicana entre a partir de estos hechos. Nosotros tenemos un proyecto para la nacionalización de la mano de obra dominicana. ¿Y por qué no mecanizar el trabajo también? Es un poquito complejo, pero lo andamos buscando la manera. Pero hay algo ya finalmente en esta conversación que me crea un poco de inquietud, porque uno ve una cantidad de presencia importante en todo el territorio nacional de nacionales haitianos. ¿Por qué hay que traer 22,000? No se pueden no se pueden atraer de los que ya están aquí. Es que No, están claro. ahí. Están aquí. Es lo que hay que regularizar eso. Que Ok. están ahí. Entonces hay que no es traerlo, es No, regularizarlo. para nada, no hay Jamás. que traer. Ok. Es de los que ya están y sobre todo los que están involucrados, cómo regularizarlos. Porque ¿Ves? lo que había Una entendido, última- sí, lo que una había última entendido era como que inquietud, por favor. estaban, porque de acuerdo a la información que trajo el periódico, decía que ustedes estaban pidiendo Sí, es como traer los No, 150,000 jamás, ilegales. jamás. Una última Ok. pregunta, y acudiendo al Código Laboral, el artículo 135 de la ley establece el 80-20. 120. Ustedes tienen un equilibrio con esto, la producción es en todo el país, ¿no? Y hay dominicanos que trabajan en el sector, está la cantidad que ustedes demandan o no aparecen y tienen entonces que acudir a los nacionales haitianos. Generalmente no aparecen. Y los dominicanos que tenemos en el trabajo agrícola, desde que lo ponemos, que le introducimos la Tesorería Nacional de la Seguridad Social, le quitan los beneficios de la tarjeta, le quita bono gas, bono luz. Y por Como eso- debe ser, por cierto. Porque Bueno, pasaron a ser empleados formales. Pero debieran darle ese beneficio, porque si Incentivo. eso es incentivo. Entonces ellos le Si piden no, que no lo entren a la seguridad espérate, social. Anibelca, eso está Ay, mi interesante madre. lo que No, está no. diciendo el señor. Es que ellos se van desde que yo lo llevo a la plantación. O sea, ¿no? el subsidio público estimula la vagancia. Para que lo sepa. Pero es que es muy poco Bueno. lo que le entrega el gobierno, Carlos. Sí, disculpa. pero son unos incentivos Pero mayores. ustedes, son sin el trabajar. salario del sector. Última pregunta, por favor, El salario Rafael. del sector. No, él no respondió lo que yo le pregunté. Última pregunta completamente. del tiempo. El tenemos salario un del tiempo. sector bananero Nosotros pagamos 650 pesos por día. el día. Ok. Por encima de lo que dice A la cualquier ley. nacional. Por encima de lo Más que el dice, almu- la comida, el el dominicano desayuno, más la comida, desayuno. Bueno, Entonces, si están formalizados, le quita a Gloria el subsidio. Pero es a todo el mundo. pero eso es normal, eso no es a ellos. normal. Todo el que A entró todos. al sistema Sí, automáticamente ya deja de ser una persona que requiere ayuda social, ese tipo de ayuda social. Bueno, entonces nosotros vamos a estar pendientes de cómo va evolucionando pues este proceso, aclarado entonces de que ustedes no están pidiendo que se importen, que se traigan más nacionales haitianos, sino No. de que se regularicen lo que se Lo que dedican hay. a trabajar en el sector bananero de República Dominicana. Así es, correcto. Bueno, te
Muchas gracias. Hemos conversado con Gil Blas Martínez, presidente de Adobanano, y también con Martín Peña, su director ejecutivo. Solo decir antes de la pausa.